Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 1 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN mató cobardemente a un policía y hirió 25 más. Viva el ELN. Porque después de hacer lo que hizo, después de haber vuelto a volar el oleoducto Caño Limón Coveñas, después de desafiar al país, se reúnen con estos bandidos en Quito a conversar sobre el futuro de Colombia. Es que no están conversando sobre cuándo entregan las armas, ni cuándo dejan los explosivos. No, el tema del ELN es cómo va a ser Colombia en el futuro. Lo mismo que están haciendo las FARC y lo mismo que lograron las FARC. Ya de manera desembosada y sin que les diera vergüenza, los paniaguados de Santos en el Congreso de la República aprobaron una reforma constitucional según la cual las 310 páginas de basura retórica, de normas absolutamente inaplicables, incomprensibles, que destruyen la nación, quedaron convertidas en norma constitucional. ¿Lo sabía usted, querido oyente? Ya tenemos como norma constitucional las 310 páginas escritas por... eso no es escrito por Márquez, ni por Catatumbo, ni por estos bandidos. Las que les escriben los asesores comunistas, y por De la Calle, y por Sergio Jaramillo. Ya son norma constitucional. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces lo advertimos? Para allá van. Y por eso el pueblo colombiano votó contra el plebiscito del 2 de octubre. ¿Eso es negociable? ¿Eso es concertable? ¿Eso es discutible? Lo único que corresponde es que el pueblo se levante. El pueblo al que no podemos dejar solo. Sería un crimen imperdonable y sería la sentencia final contra el país. Dejar solo ese pueblo indómito que contra todo el 2 de octubre dijo que no aprobaba eso que ya ratificó el Congreso con una reforma constitucional. Esas 310 páginas son norma constitucional obligatoria, dicen que por los 3 próximos periodos. Este termina en el 2018. Los otros 12 son hasta el 2030, pero como pueden ser día 5, entonces serían 15 años hasta el 2033. Entonces, para entonces ya muchos estaremos muertos. ¿Dónde están los inventarios de armas y los inventarios de bandidos? Hoy dicen las FARC que entregan las primeras armas. No dicen qué armas entregan. A lo mejor entregan machetes o entregan fusiles inservibles. ¿Dónde están los inventarios? ¿Quién nos dice que son armas en uso y que son armas verdaderas y que esta no es otra farsa, otra parte del tinglado de la farsa? ¿Quién nos lo asegura? La consulta a la Corte Penal Internacional, un día antes de irse del cargo, los 4 magistrados de la Corte Constitucional comandados por el magistrado Palacio le pidieron consulta a la Corte Penal Internacional sobre la ley de amnistía. Ley de amnistía que por supuesto comprende a todos los guerrilleros, sea cualquiera el tipo de delito que cometieron, van a salir de las cárceles, van a estar 3.500 por fuera de las cárceles. Mientras tanto, quienes han combatido, quienes han estado al frente, en el frente de batalla, rompiéndose el alma por la defensa de las instituciones, esos siguen presos.
Y entonces la perspectiva que les dan a nuestros oficiales y a nuestros suboficiales y a nuestros soldados es que se plieguen a la justicia especial para la paz, para que sean ellos los nombrados por unos bandidos mercenarios internacionales, por el señor García Sayán y por el español y por el argentino, que sean esos magistrados los que decidan la suerte de nuestros militares. ¿Nos iban a entregar? No, nos entregaron hace rato. Vamos a ver qué contesta entonces la Corte Penal Internacional. Si no mantiene su tradición y si no mantiene su punto de vista, pues apague y vámonos. Y quiere decir que hemos quedado en manos de los terroristas. Ya los próximos que van a pedir que los traten como insurgentes serán los de ISIS. Y asunto concluido. Investigación preliminar contra Ñoño. ¿Cuántos siguen? Las noticias que tenemos para comentarlas con ustedes es que Ñoño renunció al Congreso de la República y que no aparece Ñoño. No se sabe dónde está Ñoño y no le han podido notificar la orden de compulsa de copias en su contra para que examine su conducta. Pero renunció a la Corte Suprema de Justicia. Dice que para tener doble instancia. De manera que la doble instancia es solamente para los que renuncian al Congreso de la República. José Antonio Campo, nuevo codirector del Banco de la República, es una persona seria, es un buen economista. Nosotros tenemos que decir con toda franqueza que no entendemos su condescendencia política con el gobierno de Samper, en el cual fue ministro y director de Planeación Nacional. Es la única observación que tenemos, que es en el terreno político, que no en el de sus conocimientos económicos y en el de su capacidad para ser codirector del Banco de la República. Otras utilidades que caen. Cayeron 92% las utilidades del Grupo Éxito. Dicen que por el aumento en las tasas de interés, pero también porque el consumo minorista solo creció un 2% en el año 2016. Y las utilidades del Grupo Éxito se vinieron al piso. Las que subieron, y de manera muy importante, fueron las del Grupo Argos. Rodrigo Lara Restrepo no vuelve al Congreso por falta de plata. Señores, esto no se puede dejar pasar por alto. No puede tener cualquier idea o cualquier impresión del doctor Lara y de sus actividades políticas. Pero lo que Lara está denunciando es de una gravedad sin precedentes. Para ir al Congreso, salvo que la gente venga arropada por un hombre del prestigio de Álvaro Uribe Vélez, lo que se da muy de tarde en tarde, hay que hacer unas inversiones gigantescas. A ver, ¿eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Qué es lo que hay que pagar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y obviamente quien paga semejantes sumas gigantescas, ¿cómo se resarce? ¿Cómo justifica económicamente una inversión o un gasto de semejante tamaño, según cómo se lo mire? La denuncia del doctor Lara Restrepo no se puede perder en el vacío. ¿Esa es la democracia colombiana? No podemos elegir senadores y representantes sino a los que hacen inmensas inversiones. ¿De dónde sacan la plata? ¿Qué condicionamientos tienen? ¿Es una plata robada del Fisco Nacional? ¿Es una plata que le pagan manos oscuras para que después lo retribuyan cuando estén en el Congreso? ¿Esto cómo es? Lo del doctor Lara Restrepo no se puede pasar a un lado. El fiscal general de la Florida vuelve contra Andrés Felipe Arias. Mientras los bandidos colombianos salen amnistiados, el gobierno de Colombia mueve sus hilos para que Andrés Felipe Arias venga al país prisionero por no sé cuántos años, por un delito que no cometió, por un delito que no existe, pero hay que perseguir y arrasar con el uribismo
que al menos en algunos sectores está acusando el castigo y está llegando a la conclusión de que esto se resuelve es con transacciones. El procurador Carrillo desautoriza la procuradora delegada que actúa en el caso Pretel. Independientemente de que la procuradora tenga o que no tenga razón, lo que uno se pregunta es cuál es la autonomía de esos funcionarios. Porque están diciendo que los funcionarios de la Fiscalía y los fiscales delegados y los procuradores delegados son independientes del procurador o del fiscal en su caso. Aquí se está demostrando que no. El procurador Carrillo demuestra que hay un orden jerarquizado que nunca se puso de manifiesto en la época del procurador Ordóñez. No recordamos que el procurador Ordóñez haya desautorizado a un procurador delegado, pero esto pues inaugura un nuevo sistema y una nueva era, y no la criticamos, simplemente la ponemos de presente. La Procuraduría es un órgano jerarquizado y los delegados tienen que hacer lo que al procurador principal le parezca bien que se haga. Con esto queda obvio el hecho de que no hay para qué interponer apelaciones, porque lo que están haciendo los de primera instancia ya está autorizado por el procurador, porque si no pues los destituye y los regaña. Entonces la apelación pierde sentido dentro de una organización así jerarquizada. Café Salud es un desastre. El artículo de Juan Gosaín en El Tiempo pone a reflexionar a más de uno si es que en el país queda todavía espacio para la reflexión. Ya como estamos en plan de reconciliación y de acercamiento, pues nos parecerá muy bien lo que se hizo con Café Salud y con Salud Cop. A nosotros nos parece que este es un asalto al erario público y un asalto contra la salud de los colombianos. En 5 años no se ha hecho nada por la salud de los colombianos. No hay nuevos hospitales, no hay nada distinto de que se robaron a Salud Cop y a Café Salud. ¿Quiénes? Para que ahora los afiliados a Café Salud tengan que clamar porque les reconozcan sus derechos a la salud. Y solamente pues gozan de ventaja aquellos que tienen la suerte infinita de que un noticiero como el de RCN ponga de presente la injusticia que con ellos se comete. Y los demás, nos preguntamos, ¿los demás? La respuesta de Eduardo Mackenzie al presidente Uribe. Esta es una pieza magistral. No sabemos si merezca el cuidado del presidente Uribe con respecto a la comunicación que el presidente Uribe le mandó al directorio político del cual todavía formamos parte. Mackenzie escribe una verdadera página que le recomendamos a ustedes y la vamos a incluir desde luego en nuestro internet. También Álvarez Gardiazabal tiene una excelente página en su famoso Jodario, donde habla de la reforma constitucional, en virtud de la cual las 310 páginas de acuerdo entre las FARC y el gobierno quedaron convertidas en norma constitucional. ¿Ustedes saben lo que aprobaron? ¿Ustedes saben la Constitución que hoy mismo tenemos? ¿Ustedes saben que nos robaron el país? ¿Ustedes saben que se están asumiendo obligaciones absolutamente imposibles de cumplir, que arruinan definitivamente al Estado colombiano? ¿Ustedes saben que los hombres estos de las FARC quedan absolutamente dueños del país? Del poder legislativo con la comisión de seguimiento, del poder judicial a través de la famosa JEP, del poder electoral, de todo. ¿Sabían eso? Lean a Álvarez Gardiazabal. El juez Baltasar Garzón en España pidió exhumar los restos de Francisco Franco y sacarlos del Valle de los Caídos. La Corte Suprema Española negó esa solicitud. Por lo menos eso. El gobierno ruso veta nuevamente sanciones que el Consejo de Seguridad de la ONU
buscaba imponer a Siria. Dice que eso haría imposible las conversaciones de paz, de modo que contra estas atrocidades de Siria, que pues para contarlas necesita uno hacer un esfuerzo supremo, tanta es la repugnancia que suscitan, para esas atrocidades solamente diálogos de paz, diálogos de paz. Al presidente Trump le han recomendado asesores de seguridad opciones para escalar la guerra contra el grupo extremista ISIS. A propósito, la batalla sobre Mosul parece llegar a los finales. Se está incrementando el número de muertos por parte de ISIS, pero el problema es que quedan todavía centenares de miles de inocentes que están atrapados en medio del fuego. El Parlamento de la Unión Europea levantó la inmunidad de la política francesa Marine Le Pen, lo cual podría someterla a proceso por tuitear imágenes gráficas de atrocidades cometidas por el grupo extremista del Estado Islámico, incluyendo la decapitación del periodista estadounidense James Foley. Esto pues es inaudito. Ahora van a castigar a Marine Le Pen para mostrar las atrocidades, cuando son tan condescendientes con quienes han cometido las atrocidades. El problema ahora no es cometer atrocidades contra los derechos humanos, sino contar que esas atrocidades se han cometido. Y estas son las noticias que teníamos por el momento y las que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. Iniciamos hoy esta mañana con muchas noticias. Dicen hoy los medios de comunicación, no sé si ya lo han visto, que comienza el proceso histórico, hay que ver cómo manosean esa palabra histórico, de dejación de armas de las FARC, cuando en realidad debería decir que en este proceso de paz dejaron para el final lo que debería haber sido el principio del proceso, ¿no? Dejen las armas y ahí hablamos. Después de muchos aplazamientos, hoy comienza la entrega de unas armas de las que no tenemos ni número exacto, ni tipología, ni ubicación. Las FARC dicen que no hay un listado de esas armas porque son una organización irregular, dicen ellos, y de ahí que no exista una base de datos. De cualquier forma, dice Iván Márquez que a partir de hoy comenzará la entrega del 30% de las armas que quedarán en manos de la ONU. El 1 de mayo se realizará el otro 30% y el 40% que resta se realizará el 1 de junio. Es decir, un cronograma de unas armas de las que no hay inventario y que muchos creen que no entregarán por completo, como ocurrió y como ha ocurrido con los menores secuestrados en sus filas, que eran miles y ahora ya solo hablan de 30 menores y que para colmo todavía no han entregado. Pregunto, ¿cómo es posible que salga el gobierno a celebrar no una entrega, sino una dejación, ¿no? Hay que recordarlo, de armas de las que no existe inventario. ¿Significa esto que a las FARC entregarán 4 fusiles y con eso se supone que todos debemos quedarnos tranquilos? Recordemos que el armamento de las FARC debe ser gigantesco, definitivamente, porque hay que tener en cuenta que se abastecían para una guerra larga. Está la ONU al tanto de esa cantidad de armamento que supera, según algunos, más de 10.000 armas, misiles antitanque, misiles tierra-aire, granadas, munición y fusiles Kalashnikov. Se habla incluso de 150 millones de balas. ¿Cómo es posible que las FARC digan que no tienen inventario y nos quedemos aquí tan tranquilos? Pregunto. Si no tienen inventario, Montserrat, ¿me quiere decir cómo hablan del 30% de las armas? Si usted no sabe cuál es el 100%, ¿cómo puede saber cuál es el 30%? Pues sí. ¿No le parece? Es un problema de aritmética elemental para niños de tercero elemental. ¿Cómo le saco el 30% a un total que desconozco? Pues absolutamente imposible. Pero están entregando el 30% de unas armas cuyo inventario no existe, es decir, cuyo número total es desconocido. Esas son
las maravillas de este proceso de paz. ¿Qué calidad de armas entregan? Usted lo dijo. Están entregando unos fusiles. ¿Cuáles? ¿Los más modernos? ¿Los más nuevos? Las FARC tienen una capacidad de armamento enorme, gigantesca, entre otras, porque son la organización narcoterrorista más rica del mundo. Recuerde usted el barco chino que tuvimos aquí al frente con un armamento ultra sofisticado que venía para las FARC. ¿Cuántos de esos barcos sí pudieron llegar? Bueno, montones. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de nada. Porque si no hay inventario, no hay manera de saber qué armas se entregan ni cuánto significan esas armas. Pero hay que seguir adelante con la farsa, Montserrat. Mientras tanto, cambiamos la Constitución y le damos gusto a las FARC y convertimos en norma constitucional 310 páginas de esa basura donde está la destrucción de Colombia. Es que esto ya está consumado. Es que aquí no hay que conciliar ni que hay que discutir nada, es que la entrega ya se hizo. Es un pueblo que tiene que reaccionar para recuperar lo que ya entregaron. Le entregaron el país y tenemos como norma constitucional semejante cosita. 310 páginas de basura donde hay de por medio una reforma agraria que implica, Montserrat, que le van a quitar a alguien 3 millones de hectáreas de terrenos cultivados y cultivables, que le van a entregar otros 7 millones de hectáreas, que van a crear tal infraestructura en el campo que Colombia queda comprometida para siempre. No hay dinero para construir eso. Ya la primera parte, la de las vías, ya la ordenó Santos con cargo al ahorrito que teníamos de regalías. Era el último ahorro que teníamos, de una olla que está raspada. Hay que ver lo que queda. La famosa Justicia Especial para la Paz quedó convertida en norma constitucional. Y los amicus curiae, es decir, no solamente vamos a tener los magistrados, sino los amigos de los magistrados que sí serán extranjeros. Y quienes nombren a esos magistrados serán 5, de los cuales 3 son extranjeros. Montserrat, pero ¿hasta dónde llegamos en este proceso de entrega de las instituciones? Bueno, pero en fin, nos dicen que somos extremistas por decir estas cosas y por defender lo que nos queda de la nación. Y lo que nos queda es el pueblo, no nos queda más. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 1 de marzo del año 17. Son las 6:30 de la mañana. Desde las propias filas de los narcoterroristas del ELN, se reconoce sin sonrojarse que fueron ellos los responsables de una bomba de alto poder explosivo, donde perdió la vida un uniformado de la Policía Nacional. Perdieron sus ojos 5 uniformados y 20 más quedaron aturdidos. Pero según el camarada del comandante Santiago, nuestro espurio presidente, alias Pablo Beltrán, este no fue un ataque desproporcionado, como tampoco lo fue lo de Machuca, cuando una bola de fuego convirtió en un infierno a una indefensa población. No fue un ataque desproporcionado el crimen de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Tampoco son desproporcionadas las voladuras de nuestros oleoductos por parte de los ecocidas del ELN. Pero tranquilo, doctor Londoño, que el sátrapa dice que todo esto es un incidente. Y con estos criminales estamos firmando lo que nos queda. Usted se imagina que si hubiera llegado a la conclusión de que el famoso Exxon Valdez, el que derramó petróleo allá en Alaska, sí, señor, hubiera sido el resultado de una conspiración terrorista. Eso fue un accidente. Y el mundo todavía recuerda al Exxon Valdez. Sí, señor.
Y todavía tenemos presentes las imágenes horripilantes del incendio que consumió unas plataformas petroleras en el Golfo de México. Sí, señor. ¿Usted supone que eso fuera obra de manos criminales? Por Dios. Y que con esos criminales se estuviera haciendo la paz y se les estuviera garantizando la impunidad y se les estuviera entregando un país. No. ¿Usted se imagina eso posible? No me crean tan, ay María, por Dios. Pues bien, el ELN ha vertido a nuestras aguas, ha destruido nuestros bosques con una cantidad de petróleo mucho mayor, pero muchísimas veces mayor que el Exxon Valdez y todavía mayor que lo que se perdió en el Golfo de México. Sí, señor. Y estos asesinos, estos criminales, estos terroristas son los que ahora empiezan a discutir el futuro de la patria en Quito. Es una vergüenza. Porque no olvidemos, ellos han dicho que ellos no van a discutir esas pendejadas de que entrega de las armas y que de zonas especiales. No, eso es menuda. Sí. Ellos lo que van a discutir es la organización política, social y económica de Colombia. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Entonces, en manos de este prócer de Beltrán, claro, está el futuro de la patria. Sí. Ya que no fue suficiente con las 310 páginas de las FARC, ellos redactarán siquiera 600 para decirnos cuál es nuestro futuro. ¿Será que por denunciar esto nos tildan de ser de ultraderecha? Bueno, por denunciar esto. En fin. Ajá. Y mientras damos esta noticia, doctor Fernando, a propósito, hace pocos minutos registran las autoridades que en Teorama, norte de Santander, nuevamente el ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas. Pero eso está muy bien. Y le tengo el datico, doctor Fernando. El ELN entre 1986 y 2015 ha derramado 4.1 millones de barriles en Colombia, y el Exxon Valdez tuvo un derrame de 257.000 barriles de petróleo. Es decir, estos han derramado casi 20 veces el Exxon Valdez. Y el mundo todavía recuerda el Exxon Valdez, y ahora Santos y Juan Camilo Restrepo no solamente hacen la paz, sino que discuten el futuro de Colombia con estos bandidos. Pero William, a uno le pueden decir lo que le quieran decir. Lo que les dé lo que le quieran decir. Sí. Pero ya nos hemos entregado enteros. ¿Sí? O nos entregaron, para que hablemos. Queda ¿qué queda? Queda el pueblo que no se entrega, y por eso va a marchar el 1 de abril. Sí, señor. Y todavía queda gente que dirija esto. Claro. Ahora hablaremos con el doctor Carlos Holmes Trujillo y pulsaremos a ver en qué plan está para esta protesta del 1 de abril de un pueblo que dice: por Dios, me entregaron en manos de unos bandidos, de unos asesinos, de unos criminales, de unas personas que hacen esto. Repetimos la noticia que dio de Mar Córdoba. Acaba de conocerse la voladura otra vez del oleoducto Caño Limón Coveñas en Teorama, norte de Santander. Más petróleo para los ríos, más petróleo para destruir la fauna, más violación a los derechos humanos fundamentales de todos los colombianos a tener un medio ambiente sano, un medio ambiente libre de estas atrocidades. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, hablar de una cosa más amable, de deporte. Tata Castro, buenos días. Doctor Londoño, y a todos los oyentes, muy buenos días. No va más Carlos El Pisis Restrepo como técnico de la Selección Colombia Sub-20 de fútbol. Así lo anunció ayer la Federación Colombiana de Fútbol, que determinó que tampoco seguirá en su posición de director de desarrollo de la entidad. A pesar de obtener varios logros con la Selección Sub-20, como asistir a 2 mundiales de la categoría, el título en Argentina en el Suramericano 2013, el subcampeonato suramericano del 2015 en Uruguay, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro después de 24 años ausentes en unas Olimpiadas, la salida del Pisis Restrepo era una noticia que parecía inminente. Luego de la eliminación de Colombia en el pasado suramericano en Ecuador, donde se logró llegar con muy poco fútbol al hexagonal final y terminar en la última posición y sin mundial.
Se dice que la determinación de que el estratega no continúa se debe a una doble razón. La primera tiene que ver con el tema económico y la segunda a temas deportivos. La parte económica sería el detonante de la no continuidad y no lo sucedido en Ecuador, doctor Londoño. Lo cierto es que la selección sub-20 no mostró nada en el último campeonato y esperemos que el nuevo técnico logre recuperar e imponer el buen fútbol. Y para seguir hablando de fútbol, ayer el partido de Millonarios y La Equidad, que abría la 7ª fecha del fútbol profesional colombiano en el Campín, tuvo que ser suspendido en el minuto 29 por el torrencial aguacero en la capital, cuando se encontraban 0-0. El encuentro continuará hoy a las 11 de la mañana. Y en la Copa de Italia, la Juventus quedó muy cerca de la final luego de vencer 3-1 al Napoli en la ida de la semifinal. Un gol de Higuaín y doblete de su compatriota Dybala le dieron el triunfo al equipo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que entró a la cancha en el minuto 46. Para terminar, con triunfo inició el Deportivo Cali su participación en la Copa Suramericana de Fútbol. 1-0 ganó el equipo colombiano al Sportivo Luqueño de Paraguay ayer en el Estadio Palmaseca de Palmira. A propósito, el juego fue detenido debido a problemas con la iluminación del escenario deportivo en el minuto 35 y tras 24 minutos se reanudó gracias a que se restableció la energía. 24 minutos, doctor Londoño, sin energía. Duró el Estadio Palmaseca. Ay, Dios mío, ay, Dios. Esto es quedar en vergüenza por todas partes. Pero bueno, el deporte nos consuela. Ese muchacho Dybala, el delantero argentino de la Juventus, bien pudiera ser la solución que está buscando el técnico de la selección argentina para organizar un ataque. Higuaín y Dybala. Y además sí, están jugando los dos juntos. Se están entendiendo a la maravilla. Ahí pudiera estar la delantera con Messi tirándoles pases desde atrás. Bueno, solo con en fin, vamos a ver qué sigue sucediendo. En todo caso, pues, malas noticias para el fútbol colombiano. A James Rodríguez no lo dejan trabajar. Usted recuerda que Falcao salió de la cancha. Decían que por un calambre. Pues sí, no hay tal calambre. Hay una lesión muscular. Ojo a esas lesiones musculares. Por lo pronto, ya está por fuera de los entrenamientos. Vamos a ver de qué tamaño es esta nueva lesión de Falcao, que es nuestra esperanza para las próximas eliminatorias. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Aquí las noticias nos arrollan una a una, pero la Hora de la Verdad la recoge para que podamos ver cuál es el camino que se sigue. Y en el tema de la implementación de los acuerdos que fueron negados por Colombia el 2 de octubre, sí que hay noticias por montón. Ayer registrábamos que la Corte Constitucional, de donde se fueron 4 magistrados, en un acto que podremos calificar como un lavado de manos, envió una consulta a la Corte Penal Internacional para que le dé su visto bueno a la ley de amnistía que favorecerá a la guerrilla de las FARC. El afán no es otro que el de lograr que por lo menos 3.500 narcoguerrilleros de las FARC queden en libertad en virtud de la ley de amnistía. Pero, ¿dónde está el asunto? En la ley 1820 de 2016, que fue aprobada en el Congreso de la República el 30 de diciembre, cuando todos estaban enfiestados, y en el decreto reglamentario 277 de 2017, que dice en su título tercero del régimen de libertades que la libertad condicionada se aplicará a todos los miembros de las FARC-EP que estén en los listados entregados y verificados por el Gobierno Nacional según el procedimiento acordado en el punto 3.2.2.4 del acuerdo final cuando hayan cumplido al menos 5 años de privación efectiva de la libertad y la medida de aseguramiento haya sido adoptada por los delitos respecto de los que no se otorga la amnistía de iure. En otras palabras, solo quedarán en libertad los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y conexos, entendiéndose con los conexos el de narcotráfico y el de secuestro, que aparece en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad, solo que aquí lo han disfrazado. Otro aspecto grave que se puede leer en el articulado del mencionado decreto es que no solo se les dará la libertad condicional a los guerrilleros inscritos, sino que esa libertad se mantendrá aun cuando se les formule nuevas acusaciones. Óigase bien,
o condenas por conductas punibles por causas o con ocasión de lo que llaman el conflicto. Dice la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 que la amnistía iure se concede por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Y subrayo muy bien esto, retención ilegal de mando. Así lo dice la ley. Este último tipo penal, como ustedes podrán escuchar, es un claro disfraz con el lenguaje que conocemos de la guerrilla de las FARC, pues se trata nada más y nada menos que de secuestro. ¿Cuál retención ilegal? Se llama secuestro. Decía la señora Fatou Bensouda el año pasado: noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Pues la señora Fatou Bensouda tendrá que darle una miradita a la Ley 1820 y al decreto 277 de 2017, donde claramente quedan en libertad todos los guerrilleros de las FARC en virtud de ese lenguaje que manejan, donde cambian la palabra secuestro por la palabra retención, como lo haría la guerrilla de las FARC. Esto será la impunidad como nunca antes en la historia, en los términos del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, de manera que ya tenemos amnistía para todos los bandidos de las FARC, que van a empezar a salir de la cárcel, miles de ellos, simplemente con el requisito de estar en la lista de las FARC. Buen requisito ese, de manera que los crímenes más atroces, más horripilantes, quedan pagados con 5 años de detención. Ese pues es el resultado final de estos acuerdos, sea cualesquiera los delitos que se hayan cometido. Pues eso es obvio. Para la calle se fueron todos, o para las zonas de concentración, o para donde a ellos les dé la gana irse. Seguramente todos tomarán camino, doctor Fernando, a las zonas de concentración donde tienen asegurada salud, porque ese es uno de las exigencias que ha hecho la guerrilla de las FARC en el Cauca, que lo saquen cuanto antes de la cárcel, porque ellos necesitan un mejor sistema de salud. Van a tener comida, van a tener vivienda, van a tener vida social, mejor dicho, va a ser el mejor de los mundos para ellos. Mientras tanto, la justicia colombiana se ensaña y busca la manera de cómo condenar y dejar sin honor militar a nuestros héroes de la patria que han dado su vida por defendernos. Yo me pregunto cuántos colombianos se han leído las 310 páginas del acuerdo con las FARC. Le puedo asegurar que ni el sátrapa se las ha leído. De ese tamaño es la cosa. Bueno, ¿saben ustedes lo que eso contiene? ¿Saben ustedes lo que eso significa? Pues que la entrega total es mejor. Se acabó todo. Quedamos en manos de una constitución hecha por los criminales. No hay constitución en el mundo, ni puede haberla que tenga 310 páginas. Y la nuestra tiene las que ya tenía, que era una de las constituciones más farragosas y más amplias del mundo, la que teníamos, y le ponen encima 310 páginas de reforma constitucional, que estarán vigentes por lo menos hasta el año 2030, salvo que amplíen los periodos de 4 a 5 años, en cuyo caso nos iremos al 2033. Claro, pues que... No, pues ya que poco significa la diferencia de una cosa o de otra. Eso pues es más o menos lo mismo. Las cosas que hay ahí escritas en materia de reforma agraria, solamente en materia de reforma agraria, norma constitucional inmodificable que van a expropiar 3 millones de hectáreas cultivables para entregárselas a los amigos de las FARC. ¿Ustedes se dan cuenta del alcance que eso tiene? ¿De la significación que eso tiene? En Colombia el cálculo es que hay 5 millones de hectáreas cultivadas. 5 millones. Sí, señor. Y vamos a expropiar 3 millones. Y hay casi 1 millón de hectáreas en café. Quedan 4 millones porque no creo que les vayan a repartir zonas cafeteras. Pues ¿para qué? Que menudo encarte. Entonces, de 4 millones expropian 3 millones. Y eso quedó convertido en norma constitucional.
Además, les van a dar la formalización de 7 millones de hectáreas que obviamente van a completarse, porque si una persona formaliza unas hectáreas, pero le quedan muy poquitas para que sobreviva, entonces le van a agregar un poquito del vecindario. Mejor dicho, se acabó la propiedad privada en el campo colombiano. Sí, señor. Bueno, esto lo niega lo niega precisamente el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss. Él dice que es una infamia. Pero dice, y eso es lo que no entiendo. ¿Qué es una infamia? A ver, ¿qué es una infamia? Eso dice él, las 3 millones de hectáreas son una infamia. Sí, las 3 millones de hectáreas. Pero sin embargo dice que se van a congelar, o sea, que no se van a entregar 3 millones de hectáreas, que eso es una infamia, pero que se congelarán 10 millones de hectáreas. A mí alguien me puede explicar qué significa eso, qué significa congelar. Ahí sí yo me pierdo un poco, ¿no? Pero esas son unas discusiones idiotas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace uno para discutir con una persona que dice que es una infamia decir que van a expropiar 3 millones de hectáreas si está escrito? Pero ¿qué se hace contra eso? ¿Ah? Sí, él lo que dice es que son predios que están inactivos o que están subutilizados, que eso es lo que también decía, ¿se acuerdan? Chávez, y lo que decían en Cuba, ¿no? Predios subutilizados. Yo puedo tener una finquita y puede llegar alguien y considerar de que no está bien explotada y me la quitan, ¿no? Bien explotada, y que no está bien explotada inclusive por razones ecológicas. Es que mire que ahí hay una quebradita que usted está maltratando, entonces venga para acá. Pero ¿de dónde salen 3 millones de hectáreas cultivadas? Pues de las hectáreas que son cultivadas o cultivables. ¿Cuántas hay en Colombia de esas, doctor Samper Strauss? Pues hay 5 millones. Y de las cuales más o menos 1 millón de hectáreas son de café. Entonces, ¿qué quedan? 4 millones de hectáreas. ¿Y cuántas van a expropiar? 3. Bueno, entonces van a tener que decir que hay 3 millones de hectáreas que no están. Yo creo que la respuesta de Samper Strauss está precisamente en esa frase, ¿no? Que esas tierras van a salir de la reactivación de miles de predios que por falta de títulos de propiedad están prácticamente inactivos o subutilizados. Es decir, ¿quién va a decidir eso? El gobierno, ¿no? No. Esas son otras. Es que este señor, pues, o no se ha leído o no ha entendido lo que escribieron con las FARC. Lo segundo es altamente probable. Son 7 millones de hectáreas que se van a formalizar. Entonces, a eso, si se está refiriendo a esos predios que no están activos porque no se sabe de quiénes son y, en fin, por un cuento, esas se van a formalizar. Esas son otras 7 millones de hectáreas. Me refiero a las 3 millones de hectáreas que sí están activas. ¿Y qué es lo que se le va a entregar a las FARC? Porque no me diga que les van a entregar unas tierras que no son cultivables, que no son productivas, para que se mueran de hambre. De todas formas, ese no es el trabajo de las FARC. Ellos nunca han cultivado, ¿no? Préstenle atención, porque esta semana el ministro del Interior, y ayer lo anunció, Juan Fernando Cristo, dijo que estaba listo el proyecto para poner en marcha el punto sobre reforma agraria en Colombia, acordado con la guerrilla de las FARC. Veremos entonces qué es lo que le van a poner al Congreso esta vez para que lo apruebe vía fast track. Esto será una ley que dará cuenta de los puntos que se acordó con la guerrilla de las FARC. Seguramente, doctor Fernando, lo que harán es expropiar, porque así son las FARC, las tierras más productivas de Colombia para entregársela a esos 7.000 guerrilleros que están concentrados o que dicen que están concentrados. Sí. No nos consta porque ¿dónde hay una lista oficial? Las palabras textuales de Miguel Strauss son: quienes se quedarán sin tierra serán aquellos quienes la hayan adquirido con dinero de narcotráfico, con la perpetración de crímenes y delitos o contraviniendo las disposiciones de la ley, sean de grupos armados organizados al margen de la ley o no. De modo que eso es muy relativo, ¿no? Hay que ver cómo se va a seguir este orden, ¿no? Y son 310 páginas de esa basura, todas llenas
de afirmaciones, de instituciones nuevas, de obligaciones que asume el Estado que no se pueden cubrir. Pues es que uno dice, no, es que el Estado queda obligado a ponerle vías de comunicación a todas las zonas campesinas. No, pues maravilloso. Y dígame, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y por qué no se ha hecho en los últimos 200 años? Pues porque no hay con qué. Porque este es un campo, este es un país subdesarrollado. Entonces que hay que poner centros de educación y centros maravillosos de hospitalarios. Y bueno, muy bien, y entonces sí, claro, perfecto. ¿De dónde, cómo, con qué? Cuando la justicia que tenemos en Colombia está quebrada.